Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, noches ya. Hoy 4 de agosto del año 2020. Espero hayan pasado una semana en la bendición del Señor, en la gracia de su amor. Sé que ha sido un mes con expectativas, un mes que esperamos todo transcurra conforme a la bondad y a la gracia de Dios. Hoy tenemos un tiempo en familia, de adorar y de glorificar el nombre del Señor. También tenemos un grupo de alabanza invitado y es los hermanos de la Iglesia Central. Hoy nos están acompañando los músicos de la Central y el pastor Rubén Pierre también va a estar ahí con nosotros un momento dirigiendo las alabanzas. Así que hermanos, va a ser una tarde especial. Vamos a tener el estudio, la palabra, como Dios nos está guiando estos días. Así que ánimo y vamos a orar y consagramos este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente te alabamos, te bendecimos por la semana, Señor, que ha transcurrido. Muchas gracias, te bendecimos, Dios amado. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, nuevamente de asistir a este tiempo de oración, a este tiempo de servicio, Señor, en familia, para adorarte y bendecirte hoy, 4 de agosto, fin de semana, Señor. Esperamos, Dios mío, ser ese olor grato delante de ti, una ofrenda agradable delante de tu gracia, delante de tu amor. Padre, consagramos este tiempo. Gracias por el hermano que ha venido del trabajo, por el hermano, Señor, que ha estado hoy día en casa trabajando, por nuestros muchachos que han estado estudiando, Señor, universidades, colegios. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos este tiempo a cada mamita, a cada papá, Señor, a cada hijo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y adelante, Señor, estamos en tu nombre. Bendecimos este tiempo y lo consagramos delante de ti. Amén y amén. Vamos a ir a un tiempo, a un periodo de oración y alabanza. Como le dije, están invitados nuestros hermanos de la Iglesia Central. Adelante y nos vemos en un momento. Solo tú, tú eres increíble.
Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Dios, solo tú. Te exaltamos hoy, Jesús. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser. en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser. en tus manos. En gloria, te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres Vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. tú eres vida, la esperanza, Perfecta gracia que me ha rescatado. ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser. en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser. en tus manos. En gloria, te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. En gloria, te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser. en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser. en tus manos. En
su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como tú, Jesús. Nada se compara a ti, nada se iguala a ti. En tu perfecto amor te entregaste por nosotros en aquella cruz. En cuán grande amor lo diste todo por nosotros. Y ahora vivo estás, y estás vivo en nuestros corazones, amado Rey. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre.
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 Te adoramos, Dios. así eres tú, así eres tú. Abres camino donde no lo hay, Señor. Te adoramos, ven. Te adoramos, Dios. Abres camino donde no lo hay, Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así Te adoramos, Dios. Así Tú no eres cambias. tú. Así Eres siempre igual. tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así es nuestro Dios, un Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Mis amados, muy buenas noches para todos los que ya llegaron a sintonía en el Facebook, en el YouTube. Bendecirles en el amor del Señor. Han pasado ya 4 días de este mes de septiembre. Cómo se va el tiempo, cómo, hermanos, llega el día y rápidamente lo terminamos. Quiero invitarles, amados, hace 8 días comenzamos el tema y sé que Esteban ha estado hablando del Génesis y vamos a la par hablando del arca, el diluvio, Noé, su familia, y esto nos ha motivado, hermanos, porque luego usted va a entender por qué estamos hablando del arca, del diluvio, puesto que ha empezado esta semana también, hermanos, mes de septiembre, a partir del 1, unas nuevas disposiciones del gobierno para todo lo que tiene que ver, amados, con este fenómeno tan terrible que ha venido sobre nuestro país, sobre el mundo, el COVID-19, la enfermedad que ha azotado familias, ha azotado cuerpos, ha azotado vidas. Sabemos que es bien delicado, sabemos que es fuerte esta enfermedad y que solamente Dios tiene el control y que solamente Dios sabe lo que está pasando. También quiero anticiparme, hermanos, les decía el viernes pasado, mucha prudencia, mucha cordura para este nuevo mes que ha comenzado, hermanos, y creo que estudiando la palabra de Dios y hablando de lo que Dios nos ha permitido hablar estos días, especialmente del Génesis capítulo 6, 7, 8 y aún el 9, donde podemos ver lo que Dios hizo en un tiempo y también cómo, hermanos, esa vida o esa familia fue guardada por el poder de Dios bajo la gracia, la sabiduría, y sabemos que Dios tiene el control en este tiempo. Así que vamos nuevamente a la palabra de Dios y hoy quiero invitarles, vamos a ver un poquito la cronología de lo que pudo haber sido el diluvio, lo que relata la Biblia, lo que sucedió en aquel entonces. Y el domingo, si Dios nos permite, si Dios quiere, estaremos hablando más profundamente acerca
de los tiempos de Noé, de la vida de Noé, de los juicios que vinieron en la época de Noé. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Dios guardó la vida de Noé. Y para los hermanos que les envié, no es un cuestionario, es solamente una serie de apuntes, una serie de preguntas, diría a lo personal. Y recuerde que vimos como 3 puntos. Uno, el llamado a Noé. Dios llamó a Noé desde su nacimiento. El padre de Lamet le colocó Noé. Recuerden, hermanos, que el nombre Noé dice, el padre dice, Lamet dice, porque este traerá alivio a la tierra. Entonces la palabra Noé es alivio y nosotros referenciamos eso con nuestra vida. Nosotros somos el alivio de la humanidad hoy en día, pero eso lo hablaremos Dios mediante el domingo. Vamos a ir a la palabra del Señor y yo quiero invitarles, hermanos, vamos a orar y vamos a colocar este tiempo. Sé que es en familia, sé que es un tiempo de bendición, pero también quiero, hermanos, hablar acerca de lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, en Colombia, que usted también conoce de eso, pero también como pastor, advertirles y pedirles disciplina, pedirles obediencia, pedirles mucha cultura y mucha fe en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos este momento, Señor, este pensamiento de lo que estamos hablando, Señor. Sé que esta semana, Dios mío, desde el viernes pasado y esta semana hemos estado hablando de Génesis, Señor, especialmente en la parte donde se habla del diluvio, Señor, en la época de Noé y su familia. Padre, gracias por traernos la bendición y la paz que nuestra alma necesita. En el nombre glorioso de Jesucristo, a ti la gloria, la honra, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, si llevamos una cronología también de los puntos que colocamos a tratar, en el punto 2, comisión y trabajo de Noé, el trabajo que Dios le encomendó a Noé, que le pidió Dios que hiciera. Y también, hermanos, el tiempo que duró la ejecución de este trabajo. Podría ser entonces que hablemos un poquito, pero más que eso, hermanos, aunque algunos teólogos, algunos libristas hablan de que fueron 120 años en cuanto a donde Dios le permitió hacer el trabajo a Noé, lo registran, hermanos, es porque hablan de unas fechas cuando Dios llama a Noé y luego el momento en que él entra al arca. Entonces se hablan de unos 120 años que transcurrieron en cuanto a el tiempo que Dios, la Biblia dice, de tantos años era Noé y Dios lo llamó, y luego dice a los tantos años entró Noé en el arca. Entonces no podemos dar por sentado, por cierto, de que fueron 120 años. Lo que sí podemos dar por sentado, lo que sí podemos dar por cierto es que fue una generación. La generación de la época de Noé murió totalmente. La generación de Noé, las vidas que estaban con Noé, fueron raídas de la tierra. Solamente se salvaron Noé y su familia. Ahora, ¿por qué hablamos de una generación? Porque Dios va a decir que va a quitar los días de los años de los hombres, porque recuerden, hermanos, que los hombres, las personas vivían muchos años, hablan de 900 años, hablan de 700. Miren nomás, hermanos, la vida, dice Lamet, a los 180 años engendró a Noé. A los 180 años un hombre engendró a Noé, y luego dice, y Noé era de 500 y pico de años. Bueno, va a hablar de 600 años cuando entró al arca, y luego pasó tanto tiempo. Entonces, hermanos, eran años de los hombres, la vida de los hombres eran longevas, hermanos, la vida de los hombres eran largas desde que comenzó el origen del hombre. Y Dios, en el tiempo de Noé, es ahí donde limita la existencia de los hombres. Luego en los Salmos usted va a encontrar una palabra donde dice
que los más robustos llegan hasta los 80, los más robustos, que la vida del hombre está normal en los 70 y que los más robustos llegarán a los 80. Usted dirá, pastor, pero ya se han pasado de 70, de 80, tenemos familias de 90, en la iglesia tenemos hermanos de 90 y pico de años. Es porque Dios lo permite y es porque Dios es soberano. Pero también vamos a encontrar la palabra del Señor cuando Dios dice, hermanos, que permite que los hombres lleguen hasta los 120 años. Entonces, amados, queridos, para hacer la cronología, quiero invitarles para que vayamos a unos versículos y poco a poco vamos a ir mirando esta cronología. El tiempo que duró, el tiempo que gastó Noé en cuanto a la preparación, en cuanto a cuando comenzó el arca hasta que la terminó y entró en ella y vino el juicio para esa generación. Quiero que entienda, hermanos, que como digo, los estudiosos, los teólogos, los analistas, los que estudian de esta manera más una forma para sacar a ver qué hay, hablan de 120 años porque quedan registradas unas memorias en cuanto a eso. Y para mí, hermanos, yo no voy a pelear si fueron 100, si hicieron 20, si fueron 200 años. No es mi forma de pelear. Lo que yo sí quiero dar a entender es que para mí una generación está en promedio de 100 años. Hay generaciones, 100 años, 100 años. Cada generación más o menos tiene un periodo de 100 años. Y Dios dice, a 120 años voy a bajar la edad de los hombres. Quiere decir, hermanos, que de una u otra forma Dios permite que las generaciones se sitúen en el promedio de los 100 años. Y para la época de Noé, esa generación, hermanos, desde que Dios habló a Noé hasta que Noé entró en el arca después de ser preparada, fue una generación que desconoció a Dios, fue una generación que se apartó de Dios, fue una generación malvada, una generación pecadora, una generación que le dio la espalda a Dios. Fue una generación, hermanos, que totalmente torció su mirada de Dios y la volcó a su propia forma, a su propio pensamiento. Razón tenía nuestro Señor Jesucristo al decir que así como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo una generación, creo que Esteban hablaba algo acerca de eso, donde la generación que se está levantando hoy en día, hermanos, es una generación totalmente que desconoce a Dios, es una generación totalmente apartada de los principios divinos. Él estaba hablando, visité a mi abuela y veo a mi abuela radical en su punto de vista, veo a mi abuela que no es fácil de convencer en otros ambientes. Cambio nuestra generación que se está levantando y rescatando un poquito también la generación de nuestros hijos, más bien la generación que viene después de nuestros hijos. Entonces, rescatando estas generaciones, son generaciones que ahora no gustan de Dios, no, hermanos, y por nada del mundo les interesan las cosas espirituales. Entonces, es una generación que está totalmente olvidada de Dios. Parece ser, hermanos, diría yo, que la generación de Noé fue eso. Esa generación que después del pasar de los tiempos, después del pasar de los años, hermanos, llega un tiempo donde el hombre no quiere saber nada absolutamente de Dios. Yo soy de una generación que ustedes me han escuchado hablar, al menos, hermanos, cuando yo era muy niño, joven, usted también recuerda eso, había mucho respeto, había mucha prudencia, aún por las cosas espirituales, aún por las iglesias, había mucho respeto por las personas mayores, perdón, había mucho respeto con las mujeres, había mucho respeto. Hoy en día, hermanos, todo eso se ha perdido. El hombre ha avanzado a otras cosas donde ven que esto no lo necesitan porque ellos pueden valerse por sí mismos. Pero no era muy diferente de los demás hombres. Mire, eso lo hablamos el domingo. A pesar de en medio de una generación mala, Noé era un hombre diferente, lo que lo hace admirable ante los creyentes en Cristo. O sea, nosotros también somos diferentes, hermanos. Mire,
Usted y yo ya no gustamos de tantas cosas que alguna vez gustamos, que sabemos que no agradan a Dios. Entonces, hermanos, somos diferentes ante una humanidad. El qué dirán, porque Noé vivió también eso, el qué dirán de sus compatriotas. Y ese qué dirán, hermanos, no ejerció ninguna influencia sobre Noé. No ejerció ninguna influencia sobre Noé. Qué importante hoy en día, hermanos, que ese qué dirán no ejerza ninguna influencia sobre nosotros. ¿Qué dirán? Que es que yo soy cristiano, pero entonces no puedo tener 2 mujeres, 3 mujeres. ¿Qué dirán si no me tomo una cerveza? ¿Qué dirán si no fumo? ¿Qué dirán si aquello? ¿Qué dirán si lo otro? ¿Qué dirán? Hermanos, ese qué dirán a Noé no lo influenció. Y espero y aspiro que a usted ni a mí, ese qué dirán los demás de nosotros, no nos estén influenciando, porque estamos viviendo en una generación totalmente apartada del Eterno. Apartada. Yo soy uno de los que me hago una pregunta, hermanos, y yo quiero animarles a usted también a hacérsela. No sé cuándo va a venir el Señor. No tengo entendimiento. Y yo digo, Señor, ¿será en mi generación? ¿Será en esta generación que yo estoy viviendo que vendrá tú por tu iglesia? Nos quedarán, entonces yo hablo de esta generación, hablando de mis años, me quedarán 10, 15, 20, 30 años más de vida en este mundo o moriré y será la generación de mis hijos. Será entonces en la generación de mis hijos donde venga el Señor y usted dirá, pastor, pero aún la generación de nuestros hijos puede aguantar porque ellos aman a Dios, pero recuerde que Noé era justo y el Señor vino en esa generación. Entonces lo que se trata de ver aquí es que no importa la generación que sea, si es mi generación, que el Señor venga por nosotros, habrá como usted y como yo, hombres justos que amamos a Dios, hombres justos que por su gracia hemos sido justificados, como estamos hablando en Romanos, hemos sido justificados por la gracia del Eterno. Entonces, hermanos, a mí hoy día, y se lo digo de corazón, hoy en día ya el qué dirán a mí, perdone, le digo de esta manera, me resbala. Porque yo estoy siguiendo al Señor. Según Hebreos, capítulo 11, versículo 7, mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas, porque recuerden, dicen que no había diluvio, no había lluvia. Recuerden que de la tierra salía un vapor y que regaba las plantas, y la lluvia no era común verla en ese entonces. Dice, de cosas que no se habían visto. Entonces, hermanos, está pasando lo mismo en nuestra generación. Nosotros estamos hablando de la venida de Cristo, nosotros estamos hablando del levantamiento de la iglesia, y la gente, usted y yo hemos visto esto, hermanos. Ni los que murieron lo han visto, hermano, ni los discípulos que estuvieron con Jesús vieron el levantamiento de la iglesia, vieron, hermano, la venida, no vieron, perdón, el regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, como dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros también, escuche, por la revelación de la palabra, que la palabra es de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos revela cómo va a ser esto. Entonces dice la Biblia en Tesalónica y en algunos apartes de Apocalipsis, dice que la iglesia será levantada, los muertos en Cristo primeramente, y luego nosotros, si estamos vivos, nos uniremos con los muertos en el cielo, en las nubes, y estaremos allí con el Jesucristo, nuestro Salvador. Pregunto, ¿eso usted lo ha visto? Usted, la respuesta es jamás, pastor, solo en películas que hemos visto que los ovnis se levantan la gente, pero es que eso de los ovnis lo han sacado de la Biblia, una imaginación, pero son cosas que no hemos visto, son cosas que no hemos vivido. A Noé también dijo, habiendo sido advertido por revelación acerca de estas cosas que aún no habían sido vistas. Dios le mostró, mire, va a ser así, Dios le dijo, va a ser de esta manera, por eso prepárate, por eso prepara el arca, por eso trabaja fuerte, porque usted va a ser levantado para salvación. Preparó el arca, dice, por la fe preparó el arca, para la salvación de su familia, para la salvación de su familia. Creo que Esteban el miércoles hablaba, hermanos, cuántos de nosotros estamos por la fe trabajando para salvación de nuestra familia. Por la fe, Él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que según la fe. Ahora, ¿quién condenó al mundo?
Usted dirá, pues Dios eterno. Sí, pero había un justo, Noé, y por ese justo vino el juicio sobre la tierra. Ahora, hermanos, Dios confió a Noé sus planes. Dios le dio a Noé sus planes del juicio inminente. Dios le está confiando a usted, hermanos. Dios me está confiando a mí los planes del juicio que va a venir. Aquí en el capítulo 6, versículo 13 de Génesis, capítulo 6, versículo 13 de Génesis, Dios le dice a Noé: he decidido el final de toda carne. Lo he decidido. Esteban habló el miércoles y habló por qué he destruido esa generación. Por la maldad, por el pecado. Recuerden, hermanos, que la justicia es que la paga del pecado es la muerte. Punto. Eso es, y eso va a suceder. Porque la tierra estaba llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hermanos, la maldad recibirá su castigo. El hombre perverso, el hombre pecador será castigado. Le ordenó preparar el arca de madera, dándole las dimensiones. Con Esteban hablaron cuánto podría haber sido de ancho, de largo. Yo también el domingo dije algo. Y anunció que el instrumento del juicio sería la lluvia, el diluvio, la inundación. Y allí en el versículo 17 también del 6 está, hermanos, cómo Dios le revela, cómo Dios le confía a Noé esto. Porque aquí yo voy a traer diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Tremendo, hermanos, morirá. Entonces, hermanos, también de acuerdo al pacto que Dios hizo con Noé, entraría él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora se cumple la promesa, se cumple el pacto del Señor cuando por allá en Hechos de los Apóstoles, los discípulos del Señor, Pablo y Silas, se encuentran a un carcelero y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe cuál es la promesa, hermanos? Que tú y yo seamos salvos, pero con nuestras familias, con nuestros hogares. Por eso, hermanos, hay que seguir orando, hay que seguir clamando que Dios tenga esa gracia, ese favor por nuestros familiares, hermanos. Esa promesa está desde Noé, hermanos. No es de los discípulos, es desde Noé el tiempo, el pacto, el compromiso con Dios de salvar nuestras familias. Le da órdenes de también meter en el arca animales, macho y hembra, incluyendo aves, bestias y reptiles. Dios les dice: mire, vas a colocar animales de toda clase, aves también. Y también le dice: tienes que llevar suficiente alimento para las personas y los animales que van con usted. ¿Cómo así? ¿Que también colocó alimento en el arca? Claro, mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 19 y 21 del capítulo 6, Dios le da instrucciones precisas, concisas, hermanos, a Noé. Ahora usted dirá: pastor, entonces nosotros también nos toca preparar comida y alimento. Pues yo quiero decirle, hermanos, que sí, pero la comida y alimento es la palabra de Dios, es la meditación con el Señor. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: este es mi pan. Este es mi alimento, el pan que no perece, el pan que no se acaba. Entonces, hermanos, Dios lo que quiere es que usted y yo estemos preparados, pero que nos alimentemos y que seamos precavidos, hermanos, en tener el alimento preparado. ¿Cómo usted tiene el alimento preparado? Estudiando la palabra de Dios, lo que está haciendo los lunes, lo que está haciendo los miércoles, lo que estamos haciendo hoy, hermanos, preparándonos, porque eso es lo que nos va a sostener. Dice el versículo 19 del capítulo 6 de Génesis: de todo ser viviente, de toda carne meterás en el arca 2 de cada especie, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. Versículo 20. De las aves, según esa especie. Del ganado, según su especie. De todo animal que se desplaza en la tierra, según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Pero mire, dice lo que dice el versículo 21. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Hermanos, algunos estudiosos dicen que antes del diluvio la gente lo que comía era solamente vegetales, o sea, eran vegetarianos. Fue después del diluvio, dicen algunos, que empezaron a comer las carnes.
Pero eso, hermanos, no tiene nada que ver con nuestro tema. Solamente lo dejo como una ilustración allí pequeñita. Pero aquí, hermanos, dice que de toda clase de alimentos vas a colocar en el arca para que comas tú y los animales que están contigo. Noé hizo conforme Dios le indicó. Mire qué bonito es hacer la voluntad del Señor. Y para allá donde vamos. Hermanos, quiero animarles esta noche en el amor de Cristo. Algunos hermanos me preguntan, pastor, ¿y cuándo vamos a abrir nuevamente nuestra iglesia? Pastor, ¿cuándo vamos a poder reunirnos nuevamente en la iglesia? ¿Sabe que la respuesta la encontramos en el Señor? ¿Sabe que la respuesta la encontramos en la palabra de Dios? Y vamos a ver y vamos a estudiar la palabra del Señor, pero vamos a hacerlo con calma, con cordura y con prudencia, mis amados queridos. ¿Quién más no quisiera, hermanos? Yo quiero volverme a reunir con ustedes. Yo quiero, hermanos, volver a cantar junto a usted y verle a los ojos y enseñar la palabra. Pero, hermanos, tenemos que cumplir ciertas disposiciones y ser sabios, porque la enfermedad ha llegado a nuestros hogares. La enfermedad ha tocado la puerta de nuestras casas, hermanos. Y yo quiero decirle, llevamos días, semanas orando por situaciones delicadas. Ayer precisamente oramos por Francisco, un familiar de nuestra hermana Jenny Padilla y de mi hermano Miguel Quintero. Estamos orando por Francisco para que Dios se glorifique en él, para que Dios tenga de él misericordia. Y estamos clamando y estamos todos los días orando por las necesidades, por los momentos difíciles, por los que sabemos que están viviendo una situación difícil de esta enfermedad. Y estamos orando para que aleje Dios la enfermedad del COVID. Y vamos y nosotros abrimos la puerta de la iglesia, hermanos, y se nos infecten 2, 3, 4, 5 hermanos. Dios mío, que Dios nos ayude. Eso no va a pasar, pero tenemos que ser muy sabios. Estamos orando para enfermarnos. No, vamos a orar para no enfermarnos en el amor del Señor. Noé terminó el arca y recibe la orden de entrar en ella. Luego, hermanos, también le dice, porque al único que he visto justo es a ti. Ahora, Noé y el arca simbolizan, hermanos, o hacen parte también de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. La humanidad de Noé es salvada, nuestro Señor Jesucristo, su humanidad que se halló justa también, porque aquí dice la palabra de Dios de que a Noé solamente había visto justo. Y cuando estamos estudiando Romanos, dice, porque no hay justo, no hay quien haga lo bueno. Y entonces, hermanos, estamos hablando de Cristo. Aquí entonces podemos ver, hermanos, cómo Dios tiene misericordia. Después de hacer amplias las instrucciones de colocar los animales adentro, Dios le dio que metiera 2 de cada especie, lo que ya hemos hablado. Las órdenes nunca van a cambiar, porque luego va a decir que va a colocar de otra especie dobles especies, pero eso lo hablamos más adelante. Y no hemos, hermanos, también encontrado y no vamos a encontrar contradicciones en la palabra del Señor. También, hermanos, recuerde, Esteban hablaba de cuando Dios dice se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso es una palabra que se le atribuye a la parte humana de Dios. Dios no es humano, hermanos, pero lo bajamos a una forma de decir de que Dios estaba arrepentido. Más que estaba arrepentido, hermanos, es el pecado que llegó. Por causa del pecado tuvo que venir la destrucción. Entonces, amados queridos, quiero entonces que veamos este cuadrito y lo vamos a ir analizando punto a punto. Entonces, amados, mire esta cronología. Cuando yo hablo esta pequeña introducción, bueno, unos minutos de introducción, es porque Noé está en medio de un mundo como estamos tú y yo, en medio de un mundo complicado, en un mundo apartado de Dios, pero que por su gracia y por su misericordia todavía hay respuesta, todavía hay esperanza de salvación. Yo sigo orando, hermanos, por aquellos perdidos, por aquellos que no conocen del Señor, por aquellos que están apartados, por aquellos que han escuchado pero que han vuelto atrás, para que el Señor, con su espíritu de gracia, de amor, de bondad, hermanos, los reargulla de todo pecado, su Espíritu Santo los reargulla y los vuelva al Señor. Yo sé que Dios es un Dios de milagros. Vamos a ver entonces el evento. Noé entra en el arca. A los 2 meses
del año, recuerdan allí, el año 600, y luego dice en el día 10, y la cita bíblica la encontramos en el capítulo 7, vamos a la palabra de Dios, capítulo 7, y allí vamos a encontrar, hermanos, lo que la Biblia dice acerca de los días en que entró Noé al arca, y allí encontramos entonces, hermanos, esa palabra del Señor, capítulo 7, ya lo leímos, versículo 1. Versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, y habla de todos los animales, de los limpios, de los impuros, también de las aves, hembra y macho, para preservar sus vidas sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la faz de la tierra 40 días, y ahí comienza, hermanos, la explicación. Entonces este cuadrito que vamos a mirar es, en el mes 2, en el día 10, Noé entra en el arca. Escuchen, mes 2, día 10, y usted lo va a encontrar allí desde el capítulo 7, versículo 7 en adelante, y cuando Dios le da las instrucciones de entrar, el capítulo 7 habla de esa parte. Luego, el comienzo de la lluvia, Noé entró antes de comenzar a llover. No es que comenzó, según la Biblia, según la palabra de Dios, Noé no entró cuando estaba lloviendo. Cuando comenzó a llover, Noé entró. No entró en el mes 2, en el día 10, entró Noé al arca, y pasados 7 días comenzó a llover. Versículo 10, versículo 10 del capítulo 7 de Génesis. Y sucedió que a los 7 días vinieron sobre la tierra las aguas del diluvio, y el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las fuentes del gran océano, y fueron abiertas las ventanas de los cielos. Del gran océano y de los cielos quiere decir que probablemente, pienso yo, que hermanos, los océanos se desbordaron, la lluvia comenzó a descender. Y hermanos, algo curioso que quiero que usted por favor recuerde, en toda cultura, casi en toda cultura, se habla de inundaciones. Si estamos aquí en Bogotá, yo recuerdo cuando estudiaba Bogotá y la geografía y todo eso, y la historia, y cuando entramos a la historia indígena, a la historia de nuestros indígenas, recuerdo, hermanos, que se hablaba, creo que usted lo estudió, yo lo estudié, donde se hablaban que la meseta de Bogotá, toda la planicie, la llanura de Bogotá era una laguna. Por eso, hermanos, ahí donde estamos en Suba, hay unas partes que se llaman lagos de Suba. También se dice que habían muchas lagunas. Hay algunos hermanos que llevan años ahí en ese sector. Yo en días pasados hablaba con mi hermano Luis Bermúdez, y él me decía, pastor, esto era aquí cultivos, y por todo lado eran charcales, y por todo lado eran lagunas, y hoy en día eso no es nada parecido a lo que era cuando yo era niño. Él me contó una historia hasta interesante, porque él ha sido, creo, de esa parte de Suba. Algunos de ustedes tal vez han sido de Suba, y recuerden que hay una parte que se llamaban lagos, el barrio Lagos de Suba. Es porque esto vinieron los constructores y colocaron rellenos y todo eso. Donde estamos nosotros, hermanos, usted abre como a 1,50 m, 2 metros, ya usted encuentra, hermanos, fango, usted ya encuentra la tierra allí es muy inestable. Allí en Suba es muy inestable. Estoy hablando de lo que hemos encontrado. Entonces, amados, la historia habla aquí en Colombia de que todo Bogotá, dicen, la meseta de Bogotá, era una inundación. Y recuerden, hermanos, que entonces el dios Bochica, recuerden por allá, estoy hablando un poquito de historia, golpeó la peña del Tequendama y se hizo el salto del Tequendama. Entonces, cuando él tocó la peña, entonces se creó el salto, y toda la sabana fue desinundada. Toda la sabana, se vinieron las aguas. Cuando usted lee la historia,
del Tequendama. Lo digo porque mi familia vive por el Tequendama y yo conozco un poquito de esa historia, donde el salto de Tequendama, que por allá algún personaje se iba a matar por la reina de las cruces, casi que me tiro al salto, pero ella no merece que yo me tire tan alto. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Le han hecho tanta historia, pero más que esa historia, hermanos, es la historia de nuestros indígenas, que se dice que Bogotá estaba inundada hasta que vino el dios Bochica y golpeó la peña del Tequendama y se hizo el salto. Entonces Bogotá fue desinundada. Y en toda parte donde usted vaya, toda cultura, siempre van a hablar de inundación, de una gran inundación que hubo, hermanos, y eso es lo que Dios permitió. Eso es lo que Dios, hermanos, habló al mundo, habló a la tierra. Entonces aquí vemos, hermanos, que el comienzo de las lluvias, esto lo estoy trayendo en cronología, el comienzo de las lluvias fue el día 17. Noé entra el día 10 y a los 7 días, el día 17, comenzaron las lluvias. Y ya se dio cuenta qué pasó. Lluvia de los océanos y lluvia del cielo. Se detienen las lluvias fuertes 40 días más tarde. 40 días más tarde se detienen las lluvias fuertes. A los 7 días de haber entrado en el arca comienza la lluvia. A los 40 días se detiene las lluvias. Entonces es mes 3, día 27. Eso lo encontramos en el versículo 12. Versículo 12 de Génesis 7. Y hubo lluvias sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Estamos hablando de días de 24 horas. Entonces, amados, en el mes 3, Noé entró en el mes 2, en el día 10, y en el mes 3 de haber entrado en el arca, el día 27, se detuvieron las lluvias. Usted dirá, pastor, ya llevaba 40 días. No, llevaba entonces 57 días, 50 días. Porque recuerde que él entró 7 días antes. Y después de que comenzaron a llover, después que empezó la lluvia, entonces, hermanos, se detuvo el agua. Entonces, en el mes 3, en el día 27, cesan las lluvias. Seguimos adelante. Decrecen las aguas prevalecientes y el arca descansa sobre el monte 100 días después. En el mes 7, en el día 17, en el mes 3, en el día 27, terminan las lluvias. Pero en el mes 7, en el día 17, estamos hablando de, hermanos, desde que entró Noé, estamos hablando de 5 meses después. 5 meses después se detuvieron, empezaron las aguas a decrecer. Mira lo que dice el 24 de Génesis 7. Génesis 24 del capítulo 7. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. En el mes 7, el día 17, hermanos, entonces las aguas comenzaron. Mira lo que dice también Génesis 8:4. Génesis 8:4, por favor. El día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre los montes del Arará. En el día 17 del mes séptimo. Y recuerde que Noé había entrado el mes 2. Del 2 al 17, 5 meses, hermanos, completos. 5 meses estaban allí. Y dice que se asentó la barca en el monte Arará. Seguimos. Se ven las cimas de las montañas 74 días más tarde. Escuchen, las aguas subieron y cuando dice la palabra de Dios que dejó de llover, a los 40 días dejó de llover. Noé había entrado ya hacía 7 días al arca, dejó de llover. Pero pasaron 150 días hasta que la barca se sentó en el monte Arará. Se sentó allí, reposó.
pero dice que no se veían las montañas, pero dice que después de 74 días más tarde se empezaron a ver los montes. Capítulo 8, versículo 5, mire lo que dice la palabra de Dios. 8:5, y las aguas siguieron bajando hasta el mes 10. El primer día del mes 10 se hicieron visibles las cumbres de las montañas. Oiga, impresionante esto, mis hermanos. En el mes 10, en el día 1, quiere decir que ya habían transcurrido casi 8 meses desde que Noé había entrado en el arca. Pero no veía tierra como Cristóbal Colón. Pasaron días y no veían tierra, no veían tierra. Hasta que dice que en el mes 10, en el día 1, se empezaron a ver, dice, se hicieron visibles las cumbres arriba de las montañas. Hasta ese entonces se empezaron a ver las montañas. Luego envió un cuervo y una paloma. 40 días después ambos regresaron. En el mes 11, en el día 11 envió un cuervo y envió una paloma. Quiere decir, hermanos, que cuando se empezaron a ver las cumbres de las montañas, él no mandó el cuervo en ese momento. Pasaron 40 días y él mandó el cuervo. Y mire lo que dice la palabra, versículos 6 y 9. Y sucedió que 40 días después, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo daba vueltas porque no encontraba lugar para descansar, lugar para posar. En el versículo 8, también envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. La paloma no halló donde asentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas todavía cubrían la superficie de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo al arca. Qué interesante esto. En el mes 11, 9 meses después, hasta allí el hombre Noé envió el cuervo y envió una paloma para que investigaran cómo iba. Era como hoy en día los drones. Hoy en día nosotros tenemos que levantar un dron para ver cómo está la ciudad, para ver si hay mucho tráfico. Hoy en día, hermanos, la comunicación de nosotros creo que usted está viendo noticias, cómo están las estadísticas de los contagios. Y estamos pendientes tal vez en el celular a ver cómo está, hermanos, la estadística, si ya bajó, si la curva ya descendió. Hermanos, yo quiero decirles, mis queridos, esto que estamos estudiando nos va a llenar de paciencia y nos va a llenar de cordura y prudencia para saber cuándo será ese día. Y permítame decirlo, van a haber cuervos, van a haber palomas que van a revolotear, que van a estar trayéndonos noticias diciendo: pastor, ya es tiempo de abrir la iglesia, pastor, ya es el momento de nuevamente comenzar el culto y vamos a ir a la iglesia. Sí, pero la Biblia dice que las palomas y el cuervo dieron vueltas y regresaron. No era todavía el tiempo de descender del arca. Esto lo estoy analizando de una manera. Dios me está llevando a este pasaje. Es para que usted y yo, por favor, mis amados, por favor, se lo ruego. Oremos al Señor. Él tiene el control de todo. Él envía a su ángel para que va delante de nosotros y Él nos abrirá el camino. Hermanos, no me diga, pastores, que hay que unirnos a los demás para colocarle una demanda a la alcaldía, para colocar una tutela, para que nos dejen abrir nuestra iglesia, para que adoremos al Señor. ¿Qué tal Noé, hermanos, también haciendo lo mismo? Es que yo ya me quiero bajar de este barco, es que yo ya me quiero, y ya llevaba el mes 11, hermanos, y si contamos los dos meses que él entró, hermanos, estamos hablando de 9 meses en el barco esperando, y envió la paloma y envió el cuervo y no le trajeron respuestas satisfactorias. La Biblia dice que las aguas llegaron a un tope, pero luego comenzaron a descender. Escúcheme esto.
Bogotá y otros municipios están en alerta, creo, roja de alta afectación de la enfermedad, de alta afectación. Por estos días la gente va a comenzar a salir a la calle y se dice, se rumora, hermanos, que el peligro ahora de contagiarse va a ser mayor. Usted dirá, pastor, no tiene fe. Hermano, yo quiero decirle, Noé no tenía fe. La Biblia dice que por la fe Noé se salvó. Pastor, es que ya 9 meses Noé era un bruto. No, hermanos, la Biblia dice que Noé hizo conforme Dios le dijo. Nosotros tenemos que hoy en día volver al principio divino y hacer conforme Dios nos diga. Pastor, pero es que no es Dios quien nos está dirigiendo, es el gobierno que nos está atando, es el gobierno que nos está prohibiendo. Pregunto, ¿y luego Dios no está por encima del gobierno? ¿Luego Dios no está por encima de las autoridades, amados? Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, pero esperemos y confiemos en el Señor. También esperemos la respuesta del Eterno. Yo sigo leyendo la palabra del Señor. Envió la paloma 7 días después y regresó con una hoja de olivo. Después del mes 11, del día 11, el mes 11, en el día 18, 7 días después que había enviado al cuervo y había enviado a la paloma, que regresaron, ahora volvió a los 7 días, volvió y envió la paloma, versículo 10. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. 7 días después de que vino el cuervo y la paloma. Regresó y dice, envió nuevamente la paloma. Envió la paloma la tercera vez a los 7 días y no regresó. Entonces, del día 18 al día 25, nuevamente envía otra paloma. Dice aquí el versículo 12 del capítulo 8. Esperó aún otros 7 días más y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Recuerde que la paloma que envió a los 18 días del mes 11 fue y regresó con una ramita de olivo. Pero a los 7 días volvió y envió otra paloma, pero ya esta no regresó. Esta paloma ya no regresa. Es interesante esto, hermanos. Es interesante y yo quiero que por favor, amados, en casita, allí empiece a meditarlo y tráigalo a los tiempos que estamos viviendo. Ay, pastor, ¿usted cómo va a comparar el diluvio con lo que estamos viviendo? Hermanos, lo que estoy comparando es, hermanos, es que Dios nos da sabiduría, paciencia y que hagamos las cosas conforme al pensamiento de nuestro Dios eterno. Noé vio tierra seca. En el año 1, recuerde, hermanos, escúcheme, recuerde que en el año 600, en el mes 2, en el día 10, entró Noé en el arca, en el año 600, en el mes 2. Pero ahora, en el año 601, el día 1, Noé ve tierra seca. Versículo 13 del capítulo 8. Y sucedió que el primer día del mes primero del año 601, haga referencia, hermanos. No entró en el 600 en el mes 2. Ahora en el 601, en el primer mes, en el primer día, dice en el 601 de Noé se secaron las aguas sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró y he aquí superficie de la tierra que estaba seca. O sea, él ya no le cuentan, ya no le dicen. Ahora él ve con sus propios ojos que la tierra está seca. En el año 601, en el mes primero, en el día 1. Se secó la tierra y Noé salió del arca. Se secó la tierra
y Noé salió del arca. En el mes 2 del año 601, el día 27, dice la palabra del Señor, capítulo 8, versículo 14 al 19, y con esto terminamos. 8, 14, 19. El día 27 del mes segundo se quedó seca la tierra. Y entonces dijo Dios a Noé, fue Dios quien le dijo: sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Saca todos los animales de toda clase que están contigo, las aves, el ganado, los reptiles que se desplazan sobre la tierra, que se esparzan por la tierra, que sean fecundos, que se multipliquen sobre la tierra. Entonces salieron del arca Noé, sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales, todos los reptiles, todas las aves y todos los que se desplazaban sobre la tierra según sus familias. El domingo vamos a hablar un poquito más acerca de esto. ¿Qué hizo Noé después que salió del arca? Pero cerremos. 1 año y 17 días estuvo Noé en el arca. Llevamos 5 meses largos de estar en esta incertidumbre, de estar en este ambiente que sé que a nadie le gusta. Pero yo quiero decirle hoy, en el amor del Señor, confiemos en el Eterno. Tengamos paciencia, mis amados. Hoy, con versículo a versículo, les expliqué los días que estuvo Noé en el arca. 1 año y 17 días. Desde que comenzó, cuando Dios lo introdujo, hasta que salió. Dios tiene de nosotros misericordia. Les hablé de que dicen que 120 años duró preparando el arca. Usted dirá, pastor, sí, son 120 años. ¿Cuál haya sido el tiempo? Mire, yo tengo 52 años. Me estoy preparando. Estoy preparando a mi familia. Y sigo preparándome. No sé cuánto tiempo Dios me va a permitir. Tal vez para mí sean hasta los 50 y algo. Tal vez sean hasta los 60 y algo. Tal vez Dios me permita los 70 y algo. Tal vez me permita los 80 y algo. Pero cual sea el tiempo, es un tiempo de preparación, hermanos. Porque desde niño Dios me ha estado formando. Desde que nací Dios me ha estado formando. La Biblia dice mi embrión. El salmista David dice mi embrión vieron tus ojos. Hermano, Dios desde que tú naciste te ha estado preparando. Te ha estado llamando. Te ha estado advirtiendo. Te ha estado llamando con su mano de misericordia. ¿Cuántos años tienes tú, hermano? ¿Cuántos años tienes tú? Y usted dirá, pastor, sí, tengo 50 años también. Pero lamentablemente tengo solamente 10 años de conocer al Señor. Sí, pero tienes 50 años que Dios desde pequeño te ha hablado. Dios te ha estado hablando desde que tú tienes uso de razón. Tú me vas a decir, sí, pastor, cuando yo era niño, a mí me invitaban, a mí me llevaban, pero yo era reacio, yo era joven también, fui reacio. Lástima todo el tiempo que perdí. Sí, probablemente. Pero desde ahí Dios te está llamando. Noé preparó el arca en el tiempo que Dios quiso, en el tiempo que Dios le permitió, en el tiempo que Dios le dio el llamado. Lo llamó a los 500 años, sí, la Biblia lo registra, y luego a los 600 años lo metió al arca. 100 y pico de años entonces podrían haber pasado, pero para mí esos 100 y pico de años es una generación que va a ser destruida, una generación que Dios solamente va a salvar a todos aquellos que se han vuelto a Él, que volvieron su corazón a Él y dijeron, Señor, perdóname, porque yo soy un pecador. Dios te está llamando desde mucho tiempo atrás. Desde que naciste, Dios te ha llamado. Solo que tú y yo hemos sido reacios al llamado de Dios. Hoy yo quiero invitarte para que tú ores conmigo y le digas, Señor, quiero volver a ti. Hazme volver a ti. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque he sido reacio, porque he sido, Señor, orgulloso, porque he sido rebelde, Dios, contigo. Perdóname. Vamos, hagamos una oración. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido perdón, porque han pasado 52 años de mi vida
y he tenido etapas de rebeldía, he tenido etapas de alejarme de ti, Señor, pero tu mano poderosa me ha alcanzado. Dios, al igual que yo, hay muchos allí, Señor, que también han sido rebeldes y que siguen rebeldes, Padre de la gloria. Pero yo te pido por tu misericordia, por tu favor y por tu gracia, que tú los acerques a ti, Señor amado. Que venga el Espíritu de Dios sobre ellos y que los convenza de pecado, de maldad y de juicio en el nombre de Jesús. Que sus corazones no sean duros como la generación de Noé, que fue una generación dura, Señor, que fue una generación pecadora, que fue una generación mala y contumaz. Señor, que esta generación, Padre de la gloria, que estamos viviendo, Dios mío, de ellos, Señor, alcancemos la salvación, Señor, todos aquellos que nos volvamos a ti. Por eso yo te pido, Espíritu Santo de Dios, toca el corazón de ese familiar, toca el corazón de ese hijo, toca el corazón de esa hija, toca el corazón de ese esposo, toca el corazón de esa esposa en el nombre de Jesucristo. Vuélvelos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Padre, que tú perdones su maldad, que tú perdones su pecado, Señor, y que hoy juntos podamos seguir construyendo esa arca que será, Señor, la arca de salvación para nuestras vidas en el tiempo final, del juicio final de esta tierra, Señor, porque esta tierra por el pecado, por la maldad, recibirá el castigo, recibirá el juicio, Padre de la gloria, y solo escaparán de aquel juicio, Padre de la gloria, quienes te hayan reconocido como su Salvador, como su Señor, como su Redentor, Padre de la gloria. Hoy, Señor amado, abre, Señor, las ventanas del cielo para que estos hombres, estas mujeres puedan ver el poder de tu salvación en el nombre de Jesucristo. A ti la gloria. Señor, quiero también bendecir a cada uno de mis hermanos este día, Señor. Padre, gracias por las ofrendas, los diezmos, gracias por cada una, Señor, de las transferencias, las consignaciones que se han hecho esta semana. Bendecimos al dador alegre. Gracias por la multiplicación, Señor, de su economía. Gracias por estar guardando su economía. Bendice sus hogares, Padre de la gloria. Bendice sus finanzas, Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso de Cristo. A ti la gloria. Gracias por los hermanos que han reportado, Señor, su ofrenda, su diezmo. Gracias, Dios mío, bendícelos, alcánzalos, Señor, donde quiera que estén, en sus trabajos, sus empresas, Señor, sus actividades diarias, en el nombre bendito de Jesús. La gloria y el honor sean para ti, Dios amado. La alabanza y la exaltación para ti, Dios bendito. En tu santo nombre. Amén. Mis amados, les bendecimos en el amor de Cristo. Mañana, sábado, en la mañana el devocional. En la tarde, nuestros jóvenes estarán ocupados allí. Y nos veremos el domingo, Dios mediante. Seguiremos hablando de algo interesante allí en la vida de Noé, allí en el tiempo de Noé. Espero, hermanos, hoy haya asimilado este mensaje. Y el mensaje de hoy es paciencia. Espere el tiempo de Dios. Espere, hermanos, hay palomas que están volando, hay cuervos que están volando, pero el mensaje que traen es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Todavía hay mucho problema, todavía hay mucha enfermedad. Entonces, hermanos, vamos con paciencia, que el Señor nos ayude. Estaremos prontos para vernos y daremos lo mejor cuando nos encontremos. Que Dios los bendiga, que Dios los asista en este día, en esta noche, que Dios los guarde y nos veremos este fin de semana puntualmente, hermanos, el domingo 9 de la mañana y 11 de la mañana, 5 de la tarde en nuestra oración. Dios los guarde, Dios los acompañe. Feliz noche.